Luis Arizmendi, nuestro siguiente ponente, es economista y sociólogo de formación. Tiene una larga trayectoria académica en el POLI y en la UNAM. Ha sido ahí profesor de economía. Es director actualmente de la revista internacional que tengo aquí, se llama Mundo Siglo XXI, que edita el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una gran cantidad de artículos publicados, entre otros es coautor de los libros Para comprender la crisis capitalista mundial actual, editado por la Fundación Eberto Castillo, y también el libro Pobreza, Concepciones, Medición y Programas, editado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM apenas el año pasado. Bueno, le doy la palabra al profesor Luis Arizmendi, que fue discípulo directo de Bolívar Echeverría. Adelante, Luis. Agradezco la invitación a agradezco la invitación a este homenaje, el primer homenaje a un año de fallecimiento de Bolívar Echeverría. Va a haber otros más, este es el primero de los que están realizándose en el primer aniversario de su fallecimiento. Si lanzáramos una mirada panorámica a la crítica que Bolívar Echeverría lleva a la modernidad capitalista, quizás tres coordenadas deberían regir la estructuración de este cuestionamiento. En primer lugar, la crítica a las concepciones hegemónicas o preponderantes de la modernidad. En segundo lugar, el desciframiento del tren circular, esto es, la tendencia de largo plazo que abarca siglos, propia de la modernidad capitalista, que Bolívar Echeverría construye en polémica con Fernando Rodel. Y en último lugar, su peculiar conceptualización del etos barroco y la modernidad en el capitalismo de América Latina. Voy a concentrarme en la primera y en la tercera de estas coordenadas, por razones de tiempo. La segunda, fundamentalmente, la he abordado en los homenajes anteriores, donde he expuesto el significado de la lectura de Bolívar Echeverría del Capital, dando cuenta de por qué esta constituyente la lectura más importante, más poderosa en la historia del debate en torno a la crítica de la economía política de Karl Marx. Para decirlo sucintamente, la crítica a las concepciones hegemónicas de la modernidad capitalista en Bolívar Echeverría se desdobla en dos líneas de reflexión. Por un lado, lleva a cabo la crítica a la concepción de la modernidad como una época fascinante, como una época seductora, donde hay simplemente una identificación de la modernidad con el progreso. Por otro lado, lleva a cabo la crítica a aquella concepción de la modernidad como un sinónimo de devastación, como un sinónimo de catástrofe. En ambos casos, pese a la polaridad de estas líneas de pensamiento, puede observarse claramente que lo que hay es una unidimensionalización en la concepción de la modernidad, o bien la modernidad de fascinación, o bien la modernidad de devastación. Para Bolívar Echeverría, el cuestionamiento a la modernidad como fascinación es un cuestionamiento que se concentra en la crítica que lleva a cabo lo que denomina el etos realista y el etos romántico, que son dos maneras sumamente incisivas de llevar a cabo un cuestionamiento muy abarcante de múltiples líneas de pensamiento en las ciencias sociales y en la cultura contemporánea. El etos realista se refiere a un horizonte político-cultural en función del cual se elogia a la marcha de la modernidad capitalista como si fuera una marcha dirigida por un progreso indetenible, por una flecha que garantiza solo ir hacia adelante, y en donde esta marcha es elogiada en función de todos los beneficios que trae consigo el hecho de que el mundo contemporáneo funcione subordinado a la valorización del valor, esto es, a la generación de capital y de ganancias, especialmente de ganancias extraordinarias. Este etos realista es un etos que reduce la historia al destino, que no cree que más que esta forma de modernidad es la única posible y que mira entonces el futuro simplemente reducido a este camino que el factum lucrum establece. El etos romántico coincide con el etos realista en que reduce la historia del destino, coincide con el etos realista en que está lanzando un elogio a la marcha de la modernidad capitalista, coincide con este en el mito del progreso,
en la ilusión de que el capitalismo solo significa una flecha que va hacia adelante, que trae consigo el bienestar económico y político para la sociedad global. Pero la diferencia entre el etos romántico y el etos realista consiste en que el etos realista carga los dados, pone su fundamento en la dimensión del valor, que se valoriza, mientras que el etos romántico carga los dados, pone su fundamento en la dimensión del valor de uso subsumido por el capital. Entonces, la ciudad, la tecnología capitalista, los valores de uso del capitalismo son vistos como la concreción de lo que significa el progreso con esta forma específica de modernidad. La modernidad realmente existente sería la única posible, y estos valores de uso, su técnica, la ciudad, sus bienes, sus alimentos, sus vestidos, sus automóviles, sería lo que justo el etos romántico se encuentra elogiando. Frente a la modernidad como fascinación, que mira simplemente al capitalismo como una época de progreso, existe otra concepción de la modernidad opuesta a ella, más penetrante, en donde se juega la génesis de una de las críticas más profundas a la modernidad, y es justo esta concepción en la que se está criticando a la modernidad como sinónimo de devastación. Es aquí donde el centro, sin duda alguna, constituye la intervención que lleva a cabo Martin Heidegger. La crítica que Heidegger hace al humanismo, como esta cultura política que cree que con el mundo moderno el hombre se ha vuelto amo y señor del mundo, a esta cultura que cree que con la técnica planetaria el hombre por fin ha llegado a la conquista de la naturaleza y se encuentra aquí para erguirse por encima de ella y poder vencer la hostilidad que anteriormente ella ejercía contra él. Frente al humanismo, lo que Heidegger va a decir es que justo cuando los seres humanos más creen ser los señores del mundo, es cuando sin embargo más claramente puede verse el hecho de que están reducidos simplemente a ser títeres. La técnica planetaria en verdad no está convirtiendo a los seres humanos en los señores de la historia contemporánea, al revés, los está convirtiendo en guiñados, ante los cuales lo que está avanzando más bien es la marcha de una profunda devastación. Lo que está en juego con la marcha de la técnica contemporánea es una destrucción, una profunda destrucción de los fundamentos de la vida social que la técnica planetaria se encuentra llevando a cabo. Entre Marx y Heidegger existe una profunda afinidad formal, en tanto en ambos lo que hay es este cuestionamiento al humanismo como un discurso de elogio a la modernidad de nuestro tiempo. Sin embargo, la diferencia profunda entre Marx y Heidegger, para decirlo de manera muy pedagógica, no me voy a extender en la discusión puntual. Esto fue lo que hice hace un año en homenaje a Bolívar Echeverría, la Facultad de Filosofía, que va a publicarse en un libro que va a salir ahí. Para decirlo de manera sintética y más bien para poder pasar a los deletos, que es lo que más me interesa tratar hoy. Sin embargo, la afinidad entre Marx y Heidegger, siendo sumamente interesante, pronto termina en una polaridad radical. Existe una afinidad formal importante entre Marx y Heidegger, porque ambos están llevando a cabo una crítica a la modernidad capitalista basada en una contradicción polar. En Heidegger es la contradicción entre lo gestel, que es una manera en la cual se refiere no solo a la técnica planetaria, sino a un modo de funcionamiento de esta como devastación, la contradicción entre lo gestel y la poiesis, que tiene que ver con lo que Heidegger define como la esencia de la técnica, que no es algo técnico, que se encuentra en otro lugar, que no es la técnica, y que se encuentra más bien en el arte, especialmente en el arte griego. La opción ante la devastación se encontraría en el retorno de Heidegger a la forma de relacionarse con la naturaleza en función del encuentro ecológico pacífico, que fue justo el que fundó la poiesis en la antigüedad con Grecia. Esta contradicción entre lo gestel y la poiesis tiene una afinidad formal con la contradicción con la que Marx lleva a cabo la crítica a la modernidad capitalista en función de la contradicción al valor de uso. El valor de uso es un término con el cual Marx está haciendo estallar todo el horizonte del discurso del poder contemporáneo, porque decir valor de uso no quiere decir otra cosa más que poner a la vida como fundamento, no solo de la economía, sino del mundo social. Decir valor de uso es colocar el fundamento de una concepción muy radical de la historia, de la historia de la humanidad. Cuando el capital aparece, lo que hace es subordinar el proceso de reproducción social y ponerlo bajo la lógica de la generación de valor, de la acumulación capitalista, lo que trae consigo profundos efectos de destrucción de la vida civilizada. Mientras
En Heidegger, la contradicción nuclear, para hacer la crítica de la modernidad, la contradicción entre Logistel y la poiesis, pues es más, es la contradicción entre valor y valor de uso. Sin embargo, en verdad, la poiesis en Heidegger no tiene solo que ver con este intento de regresar a Grecia, que sería evidentemente un retorno imposible. La poiesis en Heidegger tiene que ver con una defensa de un proyecto de modernidad, un proyecto de modernidad menos avanzada, un proyecto de modernidad alemana menos avanzada, frente al proyecto de modernidad alemana más avanzada que se encuentra en la ciudad. Esto es lo que Heidegger en verdad está defendiendo, es un proyecto de modernidad menos avanzada que se encuentra en el campo alemán. Heidegger, en verdad, a la hora de estar planteando su defensa de la poiesis, está buscando defender al Volk, al pueblo alemán que vive en el campo y que ha acumulado una importante frustración contra la destrucción, contra la modernidad urbana, por la destrucción que su construcción ha traído contra él. Entonces, cuando Heidegger está hablando de la poiesis, en verdad, no está solo hablando de un regreso imposible al mundo antiguo de los griegos. Está juxtaponiendo con este regreso imposible e ilusorio una defensa de la modernidad menos avanzada rural alemana, y esto quiere decir, está juxtaponiendo con la poiesis griega, la furia de este conjunto de la comunidad rural alemana, que es una furia que va a alimentar justo al movimiento nazi alemán. La poiesis no es un concepto paralelo al concepto de valor de uso Marx. Cuando Marx está hablando del valor de uso, está construyendo una crítica en la cual la vida es el fundamento para realizar el cuestionamiento de la modernidad capitalista. Cuando Heidegger está hablando de la poiesis, se combina una ilusión, un regreso imposible a la antigüedad griega, con una defensa de lo que significa en ese momento justo el pueblo rural alemán. Un pueblo enfurecido que canaliza su furia política justo a la promoción del movimiento nazi. Esto es lo que genera una polaridad muy radical entre Heidegger y Marx. Las críticas de Heidegger y Marx a la modernidad, afirma Bolívar Echeverría, son las críticas más radicales. En eso tiene razón, justo por sus cuestionamientos del humanismo, esta ilusión de que la técnica planetaria vuelve al hombre señor, justo cuando es títere de una profunda devastación en curso. Pero la afinidad entre Heidegger y Marx es formal, y cuando uno escudriña el contenido puede encontrar una polarización muy radical, y esta polarización se revela en su más profundo contenido en la polaridad de los conceptos poiesis y valor de uso. En este sentido, entonces, el concepto de modernidad capitalista de Bolívar Echeverría no es ni un concepto que esté reducido a fascinación, tampoco es un concepto que esté reducido a devastación. Bolívar Echeverría está insistiendo en la idea de que justo aquello que promueve el elogio a la modernidad realmente existente es inmediatamente lo mismo que motiva su cuestionamiento radical. Modernidad es un término que lo va a definir, como no lo había hecho nunca nadie antes, que sirve para dar cuenta justo de una época que gira en torno a la automatización del proceso de trabajo. Modernidad es un término que da cuenta del hecho de que por fin los seres humanos han llegado a un tiempo en el cual los instrumentos técnicos pueden moverse por sí solos. Aquello que los griegos expresan a través de los mitos, por ejemplo, con la alusión a las estatuas de Dédalo o los trípodes de Festo, estos instrumentos que pueden moverse por sí mismos. Aquello que los griegos expresan a través de los mitos, la modernidad ha vuelto realidad cuando se ha logrado inventar una técnica automática en la cual tenemos un proceso de trabajo en el que los instrumentos sustituyen al sujeto en la transformación del objeto de trabajo. Esta recuperación que Bolívar Echeverría hace de la obra de Lewis Mumford, Técnica y Civilización, es una recuperación sumamente interesante porque permite reconocer que en términos laxos el origen de la modernidad se encuentra en el siglo X, no en Grecia. En Grecia, en todo caso, tendríamos el anhelo de construir instrumentos automáticos, pero sería en el siglo X cuando sucede la fundación de esto que Lewis Mumford llama la fase eólica, cuando aparece por primera vez la creación de instrumentos que pueden moverse por sí mismos. El primer instrumento que representa este proceso es justo el reloj. El reloj es el que da cuenta del inicio de la automatización. Sin embargo, es verdad, va a ser hasta el siglo XVIII, con la invención de las máquinas herramienta, en el marco de la primera revolución tecnológica, cuando tengamos por primera vez instrumentos que sustituyen al sujeto en la transformación del objeto de trabajo.
Ustedes recordarán, en el capítulo 13, el tomo 1 del Capital, más señala qué es lo que define a la máquina. El hecho de que reemplaza al sujeto en la transformación del objeto. La primera máquina, la máquina para hilar, se define con el lema, es una máquina para hilar sin dedos. Mientras el mejor tejedor puede mover muy rápido una mano, las máquinas para hilar mueven 1000 agujas. Entonces, la modernidad se vuelve esta época en la cual sucede la fundación de la automatización del proceso de trabajo, y esta automatización trae consigo dos promesas. Por un lado, la promesa de conquistar la abundancia, y desde ahí, por otro lado, la promesa de alcanzar la libertad. El reino de la abundancia sería este reino en el cual por fin la escasez podría ser vencida, gracias a que la automatización del proceso de trabajo les permitiría a los hombres generar una cantidad de riqueza suficiente para llevar a cabo la reproducción vital de todos. En la medida en que el conflicto por la riqueza dejara de ser socialmente necesario porque la escasez habría sido superada, entonces por fin sería posible que los hombres vivieran, como decía Cervantes, en buena paz. La modernidad es la plataforma para poder edificar el reino de la abundancia y el reino de la libertad. El problema con la forma capitalista de la modernidad es que la modernidad con el capitalismo llega por primera vez al mundo, el capitalismo se encarga de realizar a la modernidad, pero lo hace a partir de una especie de autosabotaje. Lo que el capitalismo hace es instalar la automatización del proceso de trabajo, pero no para alcanzar la abundancia, tampoco para alcanzar la libertad, para desmontar las relaciones de poder entre los seres humanos. Más bien, el capitalismo automatiza el proceso de trabajo, pero para reinstalar de modo artificial, justo cuando podría ser superada, un estado de escasez artificial. En el momento en que la escasez puede por primera vez ser vencida, el capitalismo la reinstala una y otra vez. Hace, en ese sentido, del progreso de la técnica, un arma que genera un ejército de desempleados, en el término que está usando Marx, es un término claramente que proviene de la voluntad. Está mostrando su concepción de la lucha de clases como guerra de clases, como una situación en la cual el progreso de la técnica moderna con el capitalismo funciona generando una economía de muerte. Habrá heridos y muertos, habrá quien salga indudablemente lastimado. El progreso tecnológico con el capitalismo queda reconfigurado para traicionar, superar a la escasez, para traicionar, alcanzar la abundancia, y justo cuando es posible vencer la escasez, se reinstala esta pero de modo artificial una y otra vez. La gran diferencia entre la escasez en el precapitalismo y el capitalismo consiste en que la escasez en el precapitalismo es de alguna manera inevitable. Las fuerzas productivas no dan más lejos. En el capitalismo, justo cuando la escasez puede ser vencida, se reinstala una y otra vez. Hoy, en el siglo XXI, vivimos en el tiempo en el cual es posible superar el hambre, existe la capacidad tecnológica para producir alimentos para todos en la economía mundial, y sin embargo, a veces estamos en la peor crisis alimentaria, no en la historia de la modernidad, en la historia de la humanidad, con la cantidad de seres humanos que están expuestos a este peligro. Entonces, el gran problema con el capitalismo, este es el desplazamiento radical que va a hacer Bolívar Echeverría, consiste en que la modernidad del capitalismo gira en torno a la combinación esquizoide de progreso y devastación. En el capitalismo sí hay progreso, pero estos progresos están subordinados e integrados a una dinámica histórica que produce una tendencia cada vez más radical para generar efectos profundamente destructores. La destrucción de los fundamentos de la vida civilizada, la devastación, subordina al progreso, y sin embargo el progreso no deja de estar aquí. Lo que Bolívar Echeverría está haciendo entonces a criticar las concepciones hegemónicas de la modernidad consiste en superar su concepción unidimensional. Sí, hay progreso, pero no es suficiente para simplemente caer en la fascinación con elementos realistas o elementos románticos con la modernidad del capitalismo. La crítica de Bolívar Echeverría también muestra que la modernidad con el capitalismo es devastación, pero no solo devastación, que hay una oportunidad que duerme en los pliegues de la modernidad para vencer al capitalismo, pero que exige que otro proyecto de modernidad sea usado contra el capitalismo. Por eso la técnica moderna podría ser canalizado en otra dirección para impulsar una forma histórica en la que por fin este progreso estuviera al servicio del mejoramiento del mundo humano. Lo más radical en la interpretación que Bolívar Echeverría está haciendo del capital de Marx consiste en este descubrimiento que hace entonces de la combinación esquizoide permanente de progreso y devastación como esencia de la modernidad capitalista. No una ni otra cosa, sino las dos dimensiones. Este es el problema con el capitalismo. La encrucijada socialismo o barbarie con la que Rosa Luxemburgo funda el marxismo clásico del siglo XX es
desarrollada por Bolívar Echeverría con esta concepción de la modernidad capitalista como una época ambivalente. Sí es posible la destrucción de la vida civilizada, la devastación puede adquirir la forma de una barbarie final, pero también es posible vencer la barbarie e ir más allá del capitalismo. Si la modernidad es desarrollada de manera anticapitalista, este es el dilema. Nosotros estamos insertos en un tiempo de transición. Lo que se haga o lo que no se haga va a definir el rumbo del problema. Desde esta perspectiva general de la modernidad capitalista, es desde la cual me parece que procede a discutir la concepción que Bolívar Echeverría está desarrollando sobre el etos barroco y la modernidad en América Latina. Su discusión sobre el etos barroco es una discusión sumamente compleja, en la que a partir del arte, a partir de una concepción del arte, se está integrando una ventana que va a llevar a una concepción total del mundo contemporáneo del arte. Es muy importante observar que el concepto de etos barroco empieza en el arte y a partir de ahí se abre a definir una forma de organización económico, político, cultural, no solo cultural. Lo cultural sintetiza todo. Aquella idea que Bolívar Echeverría formula cuando recupera la definición de Adorno sobre lo barroco, de aquí hablaba el colega hace un momento, aquella idea que Bolívar Echeverría formula cuando recupera Adorno es central para poder avanzar a la comprensión completa de lo que está en juego en su peculiar concepto de etos barroco. Cuando recuperando a Adorno, Bolívar Echeverría dice que lo barroco, que decir que lo barroco es decorativo no es decir todo, porque más bien lo barroco es una decoración absoluta, es decir, porque el barroco es una decoración absoluta, porque introduce una modificación en una obra de arte sin que el estilo barroco se independice y sea autónomo, sino que estando allí presente sobre una cierta materia, sin embargo, incorpora una modificación que de manera sutil pero radical la transfigura, la transforma, la ordena. Cuando Bolívar Echeverría está dando esta definición de Adorno para decir entonces que el barroco es una decoración absoluta, porque ya no decora algo, sino que es decoración y nada más, está poniendo el punto de partida para poder presentar su concepción de lo barroco como una experiencia teatral. Una experiencia teatral, pero eso tiene consecuencias de primer orden en la discusión sobre la teoría crítica del arte y tiene consecuencias de primer orden en la discusión sobre la teoría crítica sobre la historia del capitalismo en América Latina. Es muy importante usar esta bidimensionalidad en la concepción del etos barroco de Bolívar Echeverría. Aquí se van a confrontar múltiples dimensiones, a veces incluso sin decir. Hay un debate muy importante en la manera en que se recupera a Rumado Marín. Hay una manera muy importante en la que se recupera a Rosa Luxemburgo sin decirlo, y que resulta fundamental sacar a flote para poder mostrar con toda su profundidad el concepto de etos barrocos de Bolívar Echeverría. Está la formulación con la que Bolívar empieza, insistiendo entonces en recuperar la concepción de Adorno del barroco como una decoración absoluta, lo lleva a Bolívar Echeverría justo a decir que, por ejemplo, cuando se piensa en los pliegues esculpidos sobre Santa Teresa por Bernini, de tal manera que se introduce en una obra cristiana al momento de mostrar lo corpóreo, lo sensorial, un sentido anticristiano, esa manera en la cual se está insistiendo en que en el Quijote se plantea una huida hacia la ilusión de los caballeros ante un mundo que se asume como invivible. Estas formulaciones tienen que ver con una concepción de lo barroco como teatro, y entonces por eso va a reescribir la definición de Adorno. Al reescribirla es que nos va a decir lo barroco es mise-en-scène absoluta, es decir, es una escenificación absoluta, pero lo es de una manera en la cual entonces ya no se pone en escena algo, ya no se imita algo, sino lo que se hace es escenificar nada más, para decirlo ya. Al introducir una exageración, al introducir una modificación exagerada en una obra de arte, el etos barroco está introduciendo una forma teatral que efectivamente exagera y teatraliza, pero al hacerlo en la obra, la teatralidad del arte sirve como una ventana para revelar, ese es el punto importante, la teatralidad del mundo.
La teatralidad en el mundo es un concepto que se puede entender, por ejemplo, cuando uno conecta la formulación de teatralidad que está construyendo aquí Bolívar Echeverría con el concepto de personificación de Marx. Una manera de captar lo que estamos hablando es acordarse, por ejemplo, de la concepción del teatro, de Artaud, aquella idea de Artaud, de la sociedad como el doble del teatro. Ojo, no el teatro como el doble de la sociedad, no el teatro como algo, como una experiencia que imita a la sociedad, sino la sociedad como el doble del teatro. Sirve para entender de qué estamos hablando. La sociedad como el doble del teatro se refiere a que los seres humanos personifican una estructura de poder en la cual su soberanía no consigue dirigir la historia y ellos terminan convirtiéndose en personajes de una historia que se decide a sus espaldas, solo gracias a que ellos eligen, sin embargo, que esa marcha sea así. Eso es enajenación. El concepto de teatralidad tiene en el centro el concepto marxista de enajenación. Entonces, lo que la obra de arte barroca está revelando al dar cuenta de la exageración en lo que ella constituye, lo que ella está integrando es una ventana a un mundo teatral. La formulación del Quijote a querer huir hacia la fantasía de un mundo invivible, lo que está revelando es la existencia de un mundo en el cual los hombres son personajes, títeres de un nuevo tiempo histórico en el que ahora el dinero real, el oro, empieza a gobernar las relaciones entre los seres humanos. El hecho de que en la España y Italia del siglo XVI y XVII se vea surgir el leto barroco y luego se pueda volver bajo una forma diferente, reeditarse en América Latina en los siglos posteriores, tiene que ver con el hecho de que está surgiendo una legalidad histórica, la legalidad de la acumulación capitalista, que vuelve a los hombres títeres, sujetos enajenados, que encarnan una historia que ellos personifican, que no dirigen y que efectivamente los está consiguiendo vencer. Entonces, en este contexto, la idea del etos barroco resulta fascinante y muy importante. Si uno la lee en términos histórico-materialistas, conectándola, les decía, con la discusión de Romano Marini para América Latina o con la discusión de Rosa Luxemburgo para pensar al capitalismo mundial, sale a flote completamente de qué estamos hablando. La formulación de Romano Marini, esta es una formulación que yo tuve la oportunidad de discutir en muchos alcances para la versión de Bolívar Echeverría cuando debía hacer su libro Circulación Capitalista y Reproducción de la Riqueza Social. La formulación de Romano Marini a Bolívar Echeverría le parece una formulación sumamente importante. Marini fue el primero en demostrar que la historia del capitalismo en América Latina no podía ser de ninguna manera el doble de la historia del capitalismo en Europa. Aquella formulación de Marx en el Capital de Fábula Natatur, a ti se refiere la historia, no puede ser leída como si en América Latina lo que fuéramos a tener fuera una reproducción de lo que fue el capitalismo europeo, de tal manera que se apunte a tener un progreso económico, político creciente. Los estados en América Latina no van a poder ser el doble de los estados europeos, justo porque hay una relación de poder en la economía mundial que hace que sistemáticamente el capitalismo latinoamericano transfiera recursos al capitalismo metropolitano. Esta relación de poder en la cual los capitales de la periferia transfieren recursos a los capitales de la metrópoli hace que en América Latina el salario no pueda sistemática y estructuralmente cubrir el valor de la fuerza de trabajo. En América Latina la miseria llegó para quedarse. Esta es la conclusión de Romano Marini, justo porque el salario nunca va a cubrir la reproducción social adecuadamente. Entonces, la sobreexplotación, un salario en el cual se está pagando por debajo del valor de la fuerza de trabajo, se vuelve la regla en América Latina. Este proceso de sobreexplotación en América Latina da pie a que tengan que integrarse estrategias mixtas de reproducción, como los dominados modernos no pueden reproducirse adecuadamente en su vinculación con el mercado laboral, entonces tienen que reproducirse articulando una vinculación con el mercado laboral del capitalismo y manteniendo en pie formas premodernas de reproducción. Esto quiere decir que el precapitalismo en América Latina no solo subsiste como una resistencia, el precapitalismo en América Latina no solo subsiste como una resistencia, el precapitalismo en América Latina subsiste como una necesidad del capitalismo que no cubre la reproducción de las fuerzas. Si llega tan lejos, hasta nuestro tiempo, formas premodernas en la historia de América Latina, es porque el capitalismo en América Latina funciona así, que no puede ser el doble de los estados europeos.
Hay estrategias mixtas de reproducción que obligan a esta persistencia de formas premodernas. Aquella idea de Rosenberg de que el capitalismo necesita del precapitalismo para reproducirse, Rosa le entendió mal, como si no podía el capital realizar dentro de sí toda su plusvalía. Rosa le entendió mal, pero quien le da una forma fascinante a esta construcción rosenbergiana para construir una concepción sin igual sobre la historia de América Latina es justo Bolívar Echeverría. En efecto, en la historia de América Latina, el capitalismo necesita del precapitalismo para persistir. Y entonces en el etos barroco hay un choque. Este es el punto importante. En el etos barroco hay una resistencia, un intento de ejercer una soberanía que no solo se expresa en el arte, sino que se expresa en un modo global de vida. Hay una forma económico-político-cultural en la que se está expresando una resistencia. Por eso a Bolívar le gustaba esa definición de lo barroco como una contraconquista. Lo que está sucediendo es el intento de mantener una forma premoderna justo al marcar la modernidad que se está construyendo en América Latina. Las diferentes obras de arte dan cuenta de eso, pero también muchas formas políticas y también muchas formas económicas. Lo que estamos viendo ahora, a juego de las ciudades, por ejemplo en Bolivia, es como esa premodernidad pasó del campo a la ciudad y esas formas soberanas se están reeditando bajo una figura nueva. Pero lo importante aquí consiste en la contradicción. Al mismo tiempo que dentro del barroco hay un ejercicio de soberanía que tiene que ser valorado y tiene que sacarse ahí todas las lecciones que correspondan. Sin embargo, el concepto de etos sigue manteniendo su esencia. Esto es, etos significa teatralidad. Para decirlo ya, etos significa enajenación. La presencia del etos da cuenta del hecho de que los seres humanos no están consiguiendo dirigir historia, de que la modernidad capitalista está instalando una contralegalidad, la legalidad del valor capitalista, que se enfrenta y derrota a la legalidad del valor de uso. Esta contralegalidad abstracta de la acumulación capitalista, que se enfrenta y derrota a la legalidad concreta del valor de uso, hace que los seres humanos no puedan dirigir historia. El concepto de etos barroco, entonces, es un concepto que está dando cuenta de un elogio a la resistencia y de una denuncia a los límites de ella, por la presencia de la modernidad capitalista. En este sentido, un etos revolucionario, un etos comunitario es imposible. Alguna vez alguien le preguntaba a Bolívar, ¿sería posible un etos revolucionario? Y él contestaba, eso no es posible. Justo lo que hace imposible la existencia de un etos revolucionario, de un etos histórico comunitario, es el hecho de que el etos está dando cuenta de que la historia es teatral, de que los seres humanos están encarnando una enajenación. En el etos barroco, sin embargo, hay una resistencia contra esa enajenación. Pero esta contradicción es lo que lo define. La revolución anticapitalista tendría que ser necesariamente la superación de todo etos. Lo que los seres humanos tienen que asumir es dejar de ser personajes de una obra que se decide a sus espaldas, porque ellos eligen contradictoriamente actuar. Recuerden ustedes que la definición de Marx de la enajenación es autoenajenación, y eso es central, porque si la enajenación es autoenajenación, la desenajenación es autodesenajenación. Está en nuestras manos poder vencer la totalidad. En la historia de América Latina, el etos barroco da muchas lecciones para el ejercicio de la soberanía, pero la resistencia está dentro del etos barroco, tiene que ejercerse contra todos ellos. Solo así lo comunitario podrá efectivamente abrir ese camino contra el capitalismo. Muchas gracias.